Les agradezco a todas las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión. Soy José Manuel Musaleno, director de Educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y esto es nuevamente La Arena, el lugar donde la noticia internacional y local no solamente es una noticia más. En este sentido, vamos a hablar de dos cuestiones muy interesantes. Una de ellas incluso nos sacó algunas risas de chusquedad, la otra ya más importante. La primera noticia que vamos a hablar es de esta lista completa de los quesos y yogurts que la Secretaría de Economía prohibió vender, aduciendo, gracias también con el apoyo de la Profeco, la Procuraduría Federal de Consumidor, aduciendo que de alguna manera se utiliza grasa vegetal para reemplazar la leche, ¿no? Indicó que la comercialización de estos productos puede inducir al engaño de los consumidores. Y la segunda noticia que vamos a hablar el día de hoy, una noticia mucho más apremiante, más interesante, sobre todo en un planteamiento en pro del medio ambiente, pues es que México impone un arancel antidumping del 21% a torres de viento provenientes de China, perdón, y en este sentido pues vamos a estar platicando de ello. Para este tenor y para esta sesión del día de hoy, nos acompaña más que una amiga, una aliada de guerra en pro de las ideas de la libertad también, y en pro de la cultura, sobre todo de la divulgación. Nos acompaña Maite Camacho, de quien brevemente veré su currículum. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, algunos dicen, en la Facultad de Derecho de esta misma. También estudió la licenciatura en Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, allá en Tepepan. Y bueno, pues la experiencia profesional es vasta. Es representante legal de particulares y empresas en materia de tipo corporativo, laboral, civil, familiar, administrativo. Es asesora jurídica corporativa en pequeñas empresas, ¿no? En cuanto a constitución de sociedades mercantiles, avisos de privacidad, elaboración de contratos, negociación con trabajadores para despidos, entre otros muchos. Inició sus prácticas legales como asistente jurídica de un catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el INACIPE y la PGJ, para pues ya posteriormente desarrollarse como socia en algunos asuntos jurídicos, y también es representante legal de particulares y empresas en materias de tipo laboral, civil, familiar, administrativo y penal. Asimismo, pues bueno, es experta en la elaboración de contratos laborales, mercantiles, civiles y amparos. Ella es Maite Camacho, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para estar el día de hoy con nosotros en la arena. También se encuentra con nosotros nuestros excelsos panelistas de primerísimo orden, Paola Palacios, a quien saludo desde la distancia con un gran gusto, y el caballero Max Abondano. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Max, rapidísimo, ya te robé un poco de lo que vamos a hablar, pero si lo quieres aterrizar un poco más, ¿qué te parece estas noticias con las que vamos a arrancar? Buenas noches. Buenas noches a todos y les agradezco. Pues me parecen por demás interesantes y creo que podemos resumir este tipo de problemáticas como las sanciones a los particulares, ¿no? Me parece que eso envuelve estos dos campos. Me gustaría empezar con una cita de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, donde dice en Capitalismo, Socialismo, Democracia, dice, y en cuarto lugar aparecían los políticos, por supuesto, una fraseología que les permite adular a las masas y les ofrece una excelente oportunidad no solo para evadir las responsabilidades, sino también para confundir a sus adversarios en nombre del pueblo. Me parece que es algo que se está presentando hoy bastante recurrente en el discurso político. Siempre hay elementos que permiten agrupar a las masas y por medio de cierta cantidad de sofismas, evadir las problemáticas. El avión presidencial, hoy vemos en los memes, por ejemplo, las problemáticas de la inseguridad en el país, pero y apareció un meme bastante chistoso de Bob Esponja cuando va a entrar a un tipo de restaurante donde van los más malos, y le dicen, ¿por qué no golpeas a este tipo? Dice, no, este tipo no está haciendo nada. Y aparece un grupo de criminales y dice, mejor golpeo a este. Y aparece a Patricio con la marca del ala. Entonces, creo que es un problema que está quejando hoy y que merece la pena ser analizado desde una perspectiva política y multidisciplinaria. Completamente de acuerdo, pero bueno, ahí evidentemente la discusión se va a ampliar. Yo estoy muy de acuerdo contigo de que el Estado, este Estado, pues de alguna manera que tiene el poder legítimo de la violencia, ya una idea que hemos repetido mucho de Max Weber, evidentemente puede enclaustrar, puede asir, puede maniatar a las empresas y en este sentido pues no permitir el libre mercado. Sin embargo, ¿qué pasa con esta declaración de la Profeco que justo es no la prohibición, ojo, más bien
no al engaño de estas transnacionales, de estas empresas que al final del día pues comercian con los productos básicos, ¿no? Podríamos decir la leche, los quesos, en fin. Pero bueno, para este tenor, Paola, ¿tú qué piensas al respecto antes de darle la voz a nuestra especialista en la materia, nuestra invitada especial, Maite? Pao, buenas noches. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están el día de hoy? Y saludando a nuestra audiencia como cada lunes, es lunes de programa, lunes de la arena. Pues ya lo decía Max de una manera quizás un poco chusca y divertida de que pues algunos quesos no se salvaron, ¿verdad? Pero bueno, escuchando la entrevista con el director de la Profeco, Ricardo, él mencionaba, porque le decían, bueno, más bien le cuestionaban, que por qué no se les había avisado y entonces había esta suspensión, que tú lo has dicho, José, no es específicamente que salgan, simplemente es la suspensión. Y él decía en sus propias palabras, citándolo textualmente, pues que se les avisó y que estaban acostumbrados a que muchas veces, pues nada más hasta el juicio y a ver si les daban alguna multa o alguna suspensión, que en este caso sucedió. También había mucho revuelo de que entonces la Profeco ya estaba trabajando y nunca trabajaba o si no lo había hecho antes. Y bueno, si sí o si no, yo creo que es parte de las facultades de la Profeco y de la Secretaría de Economía, en este caso, ver por los derechos de los consumidores, de nosotros, y bueno, por esta falta a la NOMS. Yo creo que definitivamente fue correcto, bueno, el actuar, porque debemos de estar atentos a que cumpla cabalidad con aquellos requisitos que la ley solicita. También me preocupa, yo creo que al tenor de esta conversación estaremos platicando, pero específicamente 3 puntos. Y el primero es que como consumidora, pues que no estén cumpliendo las normas, pero ¿cuántos más sobre estos? Ahora hablábamos de 19, 23 marcas, pero pues imagínate cuántos alimentos tenemos en casa y muchas veces hace tiempo platicábamos del nuevo etiquetado, de que qué bueno, que qué malo, Max discutía un poco, pero imagínate, la publicidad suele ser engañosa, entonces me preocupa en qué más nos están engañando. Además, creo que también debemos abordar, que algunas empresas mencionaban el desprestigio de ellas, que tan bien o qué tan mal fue esta difamación, que pudiéramos llamarle. Y bueno, eso como primera instancia. Me quedo justo con la idea que planteas, en donde qué tanto nos ocultan, ¿no? Una marca de refrescos sabor cola ponía en su etiqueta sin azúcar, ¿no? La fulanita cero, así se llamaba. Y resulta que con este nuevo etiquetado, pues ya trae su etiqueta que dice exceso de azúcares. Entonces, eso me parece una sátira mordaz, un oxímoron poético, ¿no? Por una parte lees fulanito cero y por otra exceso de azúcares. ¿Qué onda con eso? Yo no entiendo la gente, si eso no es violencia simbólica, no sé qué sea entonces, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pau, te agradezco. Y bueno, pues ahora sí, Maite, ¿qué piensas al respecto? Oye, porque al final a mí me mandan por mantequilla a la tienda, pero yo no traigo mantequilla, traigo margarina. Y cuando compro margarina resulta que quería mantequilla y también las personas no saben, tenemos un sesgo, no intelectual, perdón, un sesgo de conocimiento de lo que compramos, qué productos estamos comprando, porque no diferenciamos entre margarina o mantequilla, que también ahí hay un problema, porque una es más barata que otra, porque efectivamente no estás comprando mantequilla, sino margarina y así. Entonces, Maite, ¿qué piensas al respecto? Digo, la noticia parecería un poco chusca, se prestó a muchos memes, incluso la gente andaba en el llanto desbordado por Filadelfia, ¿no? Ya no podía, bueno, ya dije la marca, pero no importa, andaban desbordados por el queso Filadelfia, cuando el queso Filadelfia no tenía que ver. Pero bueno, ¿qué piensas al respecto, Maite? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Pues antes que nada, quiero darte las gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal. Para mí es muy grato y muy honorable poder estar ahí en este momento y conversar con ustedes, donde pues se da la oportunidad a que los jóvenes podamos expresarnos a través de nuestras diferentes perspectivas y, por supuesto, conocimientos. Y pues bueno, arranco mi participación comentando que lejos de ser gracioso, para mí me parece una acción muy oportuna. Para mí no es gracioso, para mí es algo, reitero, que me congratula bastante, ¿no? La norma está, la ley simple y llanamente se tiene que cumplir. En este sentido, ni fabricantes, ni productores,
que ya se citan o se mencionan. En este caso estamos hablando de 23 tipos de quesos, ¿no? De diferentes fabricantes, reitero, productores, y los 2 tipos de yogur que se prohibieron. Pues yo considero que, reitero, es una acción muy oportuna. Los mexicanos estamos acostumbrados a que nos mientan. En otros países, cuando algo así sucede, donde se le engaña al consumidor, simplemente los países se proponen realizar un boicot comercial. Entonces, considero que es una acción del Estado bastante buena. Reitero, no es un acto irresponsable, como lo mencionan los fabricantes, que se les está dando una mala imagen, ¿no? Simplemente la ley no se cumplió. La ley, hablando respecto a la norma, normas oficiales mexicanas que tienen diferentes propósitos, entre ellos la información comercial, la especificación de los productos y la denominación de ellos. Simplemente muchos de los productores no se dieron a la tarea de observar estas normas oficiales, de no observar la ley y, por supuesto, mucho menos de acotar estas especificaciones en el mercado. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues que nosotros como consumidores tengamos afectación en la salud. Hoy en día, la alimentación siempre ha sido y es muy importante. Sin embargo, en época de COVID, en época de la pandemia, pues bueno, ha tomado mayor importancia, mayor relevancia. Entonces, los productores definitivamente tienen que acotar todas las indicaciones, ¿no? No se trata de un tema de prohibición, se trata de un tema de suspensión y de que atiendan las especificaciones que marca la ley, que marca la normativa, y entonces sí, que con todo gusto salgan a vender sus productos y que pues nos eviten a nosotros, la población, tener afectaciones en nuestra salud. La grasa vegetal que ellos están utilizando genera muchos problemas que pueden atraer o generar el colesterol, por ejemplo, y los azúcares, pues bueno, ya sabemos qué tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, qué bueno, aplaudo mucho que se haya tomado esta acción y que los mexicanos, pues bueno, estemos al día en nuestra salud, con la información pertinente en los productos y que decidamos si los consumimos o no, pero con información veraz. Esto es muy correcto, lo que planteas me parece digno. Yo lo que planteaba no es que fuese irresponsable la decisión, todo lo contrario, yo también la aplaudo. Lo que digo es que este tipo de cosas, pues tal vez en otro momento de la pandemia o incluso fuera de la pandemia, pues no hubiera sido de relevancia completa, ¿no? Se tendría que haber resuelto y se acabó. Pero tiene cierta relevancia porque las redes sociales hicieron un boom. La realidad es esa, redes sociales se enardecía diciendo que ya se nos iban a ir estos productos que tanto deseamos, llamamos y consumimos. Pero algo que tienes cierto es cuando hablas de las normas oficiales mexicanas, estas NOMs que hay que cumplir, al final la NOM no es tan estricta, si tiene ciertos porcentajes de error. Es como en las gasolinerías no necesariamente te van a dar litros de a litros, hay un porcentaje de más o menos 100 mililitros, ¿no? Eso es mucho, pero existe ese margen de error. Es un margen que incluso se puede rastrear, es trazable. Entonces, ya la gente que se dedica a la metrología, a la ciencia de la medición, pues nos podrá incluso abordar más en este tenor, pero siempre hay un margen de error y sobre todo en estos productos que, bueno, se producen pues a destajo, ¿no? En maquinaria muy, muy grande. Max, ¿qué opinión tienes? Porque tú comenzaste diciendo que para ti era prohibición y por tanto era algo malo, era una cosa que pues al final violenta el libre mercado, el comercio en sí mismo. En este sentido, ¿tú qué piensas? ¿Decisiones puedo tomar? Porque, ojo, datos, señas, nombres, productos, no nada más es como que tal empresa infringió la norma, no, hay producto exacto de tal exacta marca y en este sentido, bueno, incluso por ahí alguien proponía que simplemente era el cambio de etiquetado, ¿no? Hay quien simplemente dijo, bueno, cambiamos. A veces no es tan fácil como eso. Mac, ¿qué piensas al respecto? Bueno, para empezar, a mí me parece acertado cómo lo aborda Paola, en cuanto a que, claro, no están cumpliendo la norma. Y es un elemento que, como bien dices, Manuel, nadie está dudando, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que bueno que no cumplan la norma o hago una apología de ir contra la norma. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí, no cumplieron la norma. ¿En qué más nos engañan? Por supuesto, es un tema que se tiene que estudiar. ¿Qué más? ¿Hasta dónde llega esa falta de información veraz? Y sí, puede haber una especie de difamación, como puede haber una difamación en cualquier sanción. En cuanto a lo que dice Maite, de que la ley se tiene que cumplir porque es ley, me parece erróneo. O sea, porque la ley no se tiene que cumplir porque la diga un legislador. La ley se tiene que cumplir en proporcionalidad a la
cantidad de razón que puede tener esta ley. O sea, en ese caso, pues también hubiéramos cumplido el apartheid y hubiéramos cumplido las normas fascistas y hubiéramos cumplido todo esto. Entonces, la ley no se tiene que cumplir porque es ley. La ley se tiene que cumplir porque es deseable cumplirla en su proporción. Pero cuando dice Maite sobre lo de la afección a la salud, por supuesto que puede existir una afección a la salud, pero el porcentaje de grasa vegetal que tenía estos productos que contravienen la ley es del 20%, por lo cual no existe una afección, digamos, tan mortal. O sea, es igual que tomarte un vaso de leche de Nutrileche. Tiene el 70% leche y el 30% grasa vegetal. La diferencia aquí, y es algo que se debe de notar, es en la proporcionalidad de la pena. A mí me parece totalmente equivocado y contrario a lo que dice Maite, yo no la aplaudo. Y en eso había una reflexión muy acertada de un economista de la Universidad de Nuevo León, se llama Sergio Martínez, que tiene una página buenísima, un economista personal, en donde hacía una analogía con una especie satírica, con lo que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, con la Reina de Corazones. Cada vez que no había algo que le gustaba, o sea, cada vez que se presentaba algo que no le gustaba, ¿cuál era su respuesta? Córtenle la cabeza. Y parece que el gobierno actuó así. No le gusta el avión presidencial, córtenle la cabeza. No le gustan este tipo de marcas que cometan estas irresponsabilidades, porque son irresponsabilidades lo que está cometiendo la marca, córtenle la cabeza. Y eso me parece que no es la solución. En cuanto a que si una persona perdón decide... que te interrumpa, Max, ¿tú crees que en lugar de, digamos, de ya tal cual, de si retiren este producto, tuvo que haber una previa advertencia, como no llegar al último proceso de ya retiren el producto, sino unas advertencias previas? ¿O cómo sería la solución? O entonces que el Estado no diga nada, o las dependencias encargadas no digan nada. Digo, para eso está la Profeco, ¿no? Claro, no, en todo caso, lo que tuvo que haber existido fue un seguimiento de la producción en primer término, porque ese producto salió de una fábrica que no fue supervisada eficientemente por el Estado. Si hablamos ya de supervisión, pero sale de la... es que digo, y tienes mucha razón, y quiero acotar y dar un ejemplo. Aún cuando tengas las mejores, digamos, sistemas de revisión de lo que sea, hay cosas que salen totalmente del margen. Complejo. Hay un error mínimo que existe, y ahí está el ejemplo de la talidomida. En México tuvimos ese efecto de la talidomida, este medicamento para las embarazadas, que según apoyaba en los cólicos, en los dolores que les dan a las embarazadas, y al final del día, ¿qué resultó? Que los niños que nacían con... digamos, con alguna deficiencia en sus extremidades o nacían sin extremidades como brazos o piernas. Entonces, en México existió el proceso de la talidomida y por eso en una de las cuestiones en latín más básicas es primum non nocere, la ciencia, esta disciplina, este desarrollo de productos, primeramente tiene que velar por no hacer el mal. Esto es, primero, no hacer el mal, el latinismo primum non nocere. Esto, pues, se puede decir que es parte de la ética científica, y no solamente de las científicas, es parte de la ética de todos, primero no hacer daño. Ahora, a mí me parece interesante lo que tú planteas. Yo creo que no va por ahí, digo, podemos llevarlo hasta allá, pero no creo que sea como la Reina de Corazones. También leí al buen economista personal, pero creo que sí exageró un poco en su análisis. Creo que no estamos tampoco en ese motivo de ya corten en la cabeza. Sin embargo, entiendo por qué lo planteas, porque así comienzan todos los gobiernos dictatoriales, porque así comienzan todos los gobiernos pues, que pretenden ser monárquicos, ¿no? Y hablo de la monarquía no como en otro hora, siglo XV, siglo XVI, sino sobre todo en este poder despótico del poder por el poder. Eso es lo que yo creo que te entendí, ¿cierto? Sí, claro, porque es que actúa de una manera que va más allá de la proporcionalidad de una pena. O sea, es como si alguien comete, digamos, no sé, estupro, que es acostarse con una persona que es entre 14 y 18 años, con consentimiento, por lo cual no hay violación. Y lo que propondría, lo que tendría que haber sería una pena con una reinserción social adecuada. Pero casi que lo que proponen es, pues, mátenlo, o 50 años de cárcel. Y uno dice, bueno, sí hubo una falta, merece una pena, pero lo que usted me está proponiendo es totalmente desproporcional. Ahora, que sí, las empresas siempre ven hasta cuándo le van midiendo, pues, pero esa medición, o sea, y esa supervisión por parte de la autoridad tendría que ser desde los procesos productivos hasta los marcos de calidad, no hasta que ya sale, y una vez que sale, vean cómo salió. Ahí sí, pues, ¿quiénes son los malos? Me parece que es inadecuado.
Por supuesto, además debe de existir un sesgo, esta es la realidad. Todos los productos tienen un sesgo, incluso en su diseño, en su imagen. Esto es, nos venden chocolate sin que sea chocolate y te lo venden como chocolate y sabes tú que no es chocolate. Te venden la mantequilla como mantequilla, pero no es mantequilla, es margarina y así, ¿no? Hay ciertos productos, básica o no, que nos para tal cosa y es el sustituto de otra cuestión. Entonces, vamos a darle prisa a este tema. La verdad es que el tema es interesante, sin embargo, me parece que el segundo tema es más interesante todavía, las energías renovables, sí o no, y cómo se les ha cortado la entrada en México. Pau, un comentario final sobre el tema de los nuevos etiquetados, podríamos decirlo, y el problema que pasó con el yogurt y con los quesos. Bueno, aquí estoy preocupada que si voy a tomar Benegastro o no, no te creas. No, pues es que mira, yo hago un poco de la analogía, bueno, de lo que decía Maite, que tristemente pareciera que los mexicanos estamos acostumbrados a que nos mientan o como tú decías, a sabiendas de, pues compro lo que no es. Entonces, creo que definitivamente estamos hablando de una publicidad desleal. Entonces, si dice que es leche o que si es yogur, pues debería de ser, ese es uno de los grandes problemas, la publicidad desleal que no podemos hablar que no es. Tú mencionabas lo de la coca, que sí, tiene, por ejemplo, hubo una donde decía 149 calorías y resulta que no era eso. Entonces son de ese tipo de cosas que lo hacen por vender. Perdón que te quite la palabra, algo curioso, y amigos abstemios que se creían abstemios, déjenme decirles que nunca fueron abstemios. Las cervezas que vendían en otrora, ahora sí ya hay una que dice 0.0 y parece que sí, no trae nada de alcohol, pero había cervezas en el mercado anterior que decían que no tenían alcohol, 0 grados de alcohol, y leías las letras chiquitas y sí decía, con 0. No sé, no recuerdo ahora el porcentaje específico, pero sí traían alcohol. O sea que, amigos, si usted... Claro, porque menos de 2% sin no es alcohol, bebida alcohólica. bueno, pero es que te voy a decir una cosa, Max. ¿Trae alcohol, sí o no? No, según la ley, según lo que dice Maite, ¿no? O sea, si la ley es absoluta, bueno, ahí Considerando la ley, a veces la ley quiere ir considerando más la allá ley, de las leyes naturales o de las leyes económicas. considerando la ley, no sería una bebida alcohólica, efectivamente, y por eso te la podían vender como bebida sin alcohol. Sin embargo, sí tenía alcohol. Ahora, imagínate tú, yo, papá, responsable, le doy esta cerveza a mi hijo pensando que no trae alcohol, pues, ¿qué pasa? Voluntariamente. Entonces, a eso voy, a lo que Paola dice, hay una competencia por el mercado, al final desleal. ¿Por qué? Porque vendes un producto imaginario, porque no es el producto real. Entonces, si es una competencia desleal hacia el consumidor, no entre empresas, las empresas que se peleen para captar el mayor número de consumidores, ese será su trabajo. Pero hay un trabajo desleal hacia los propios consumidores, esto es, nos miente, ¿no? Y el consumidor pues no tiene otra más que pues comprar lo que ve y sobre todo compramos muchas veces lo más barato. Digo yo, si yo compro un sustituto de leche no es porque sea cara, es porque es más barato que la leche normal, efectivamente. Pau, entonces en este sentido, y perdón que te quitara la palabra, ¿cuál sería tu reflexión al respecto? ¿Malo, bueno? ¿Crees que va a trascender o crees que simplemente se va a quedar ahí? Porque ojo, yo creo, y seguramente lo vamos a ver la siguiente semana en el próximo programa de la Arena, yo creo que esta decisión, so pena que Maite esté en contra de lo que planteé, puede abrir la caja de Pandora. Yo estoy seguro que esto va a abrir la caja de Pandora porque no es normal que se venga el etiquetado claro, posteriormente se venga lo de los quesos y los yogurts y posteriormente se vaya a venir todavía una reforma más amplia y más grave al respecto de ciertos productos que tal vez son dignos en este sentido de decirle a la gente la información más clara, digámoslo así, más entendible, porque a veces las tablas de nutrición pues no nos expresan demasiado, ¿no? Yo leo kilocalorías y pues no entiendo realmente mucho. Entonces, hay etiquetados más claros, la gente ya lo ha exigido. Sin embargo, la caja de Pandora está en el entendido, por ejemplo, que ahora la Coca-Cola, como ya bien dice Pau, pues le tendrá que quitar el cero, ¿no? Porque la Coca-Cola no es cero, ojo, y que quede constatado aquí en el no, los cigarros como positiva, ¿eh? Incluso había cigarros que se llamaban cigarros light, Marlboro Light, ¿no? Ahora ya no existen, por supuesto, ya se llaman Marlboro Gold, pero lo que estoy hablando es que a la gente se le miente. Al final es mercadotecnia, te quieren vender lo que no necesariamente necesitas. Pau, te regreso al... Gracias. Pues sí, esa mercadotecnia y luego cómo la usan de, creo que leía un poco de neuromarketing, algo así, donde, bueno, pero esa es otra historia. A lo que regreso, yo creo que sí va a trascender y me gustaría, porque hay un dicho que yo creo que todos han escuchado, que a lo que el cliente pida. Y yo creo que somos una generación que cuidarnos ahora parece es entender, pero
yo sí creo que como jóvenes buscamos cuidarnos y también buscamos de tener un mejor estilo de vida, es decir, un estilo de vida sostenible, por lo cual buscaremos mejores opciones, ¿no? Y yo creo que no nada más es por comprar, al contrario, cada vez se vuelve un poco más minucioso la compra y creo que esto es lo que abrirá, ¿no? Poder entender un poquito más. Y tú lo dijiste, nos falta un poco más de conocimiento sobre los etiquetados, que creo que también esa será otra historia que ojalá en un momento puedan ser más claras y que ya no sean tan engañosas. Pero yo sí creo que va a trascender y sobre todo para esto, para bien o simplemente como consumidores, tener un poco pues más a la mano productos que realmente sean lo que es y sobre todo buenos para nuestra salud. Efectivamente, aunque la realidad es otra, siendo realistas, la gente compra con lo que le alcanza. Esto es, la gente compra con el dinero que tiene, que seguramente en esta situación paupérrima en la que vivimos muchísimos mexicanos, pues nosotros no vamos a ver la información, vamos a comprar. Sin embargo, no, pues la gente nos va a ver. No sé si fui yo, te escuché un poco entrecortado. Sí, le daba el micrófono a Maite, perdón, tengo problemas de conexión a internet. Maite, tu comentario. Gracias, amigo. Bueno, pues muy valiosas sus aportaciones. Yo quiero mencionar que yo difiero un poco o mucho con la aportación de mi compañero Max en el sentido de que considero que no es una acción dictatorial, o sea, definitivamente no se les está prohibiendo a los productores, a los fabricantes, a las empresas la venta de sus productos, se les está exhortando a que hagan cumplimiento de la norma. O sea, la norma es clara. ¿Por qué permitir que, no nos afecta la salud en tanto que este porcentaje no perjudica nuestro sistema? O sea, la norma es clara y lo mencioné hace un ratito, ¿no? Una de las normativas es la especificación de los productos. O sea, ¿por qué permitía el engaño? ¿Por qué decir, puedes robar, pero tantito, ahí no me afecta, ¿no? O sea, ahí yo expongo este ejemplo porque pues ahí les estamos permitiendo de, ay, no hay ningún problema, o sea, engáñame, ¿no? No respetas la norma, no me afecta, no, que sean claros en sus productos, que cumplan esta normativa, porque simple y llanamente, pues no es un beneficio para nosotros, ¿no? Al proteger nuestra salud. Ahora bien, yo lo aplaudo porque independientemente de la protección. Estoy de acuerdo con lo que planteas, Maite. En lo que yo vería un foco rojo, que creo que Max estaría de acuerdo conmigo, es cuando el Estado, por querer proteger la salud de las personas, impone impuestos, que al final dirían los más liberales, son un robo, imponen impuestos a cuestiones, por ejemplo, como los cigarrillos. ¿Por qué a los cigarrillos se les puso un impuesto? Y sobre todo se piensa ponerle otro más, porque aducían con el argumento que, bueno, que la gente que fume, que se pague el día de mañana la seguridad social, ¿no? En este sentido, pues bueno, tú fumaste, entonces como fumaste vas a pagar impuestos para que el día de mañana que tengas EPOC o algún tipo de cáncer se te pueda atender en las instalaciones del IMSS o del que sea. Bueno, ok, estoy de acuerdo. ¿Y quién rastrea ese impuesto? O sea, realmente, ¿cómo sabemos dónde quedó el impuesto al cigarrillo? No lo sabemos a la fecha. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Es lo que yo creo que hay un foco rojo ahí con lo que tú planteas, Maite. Al final el Estado está bien que regule, está bien que diga la norma se tiene que cumplir, pero ojo, lo curioso es cuando impone impuestos, de hecho se le impuso impuestos apenas a las bebidas con ciertas calorías, ¿no? Es más, empresas han revolucionado sus fórmulas, han cambiado la fórmula para pagar menos impuestos. Esa es la realidad. Muchas de las empresas no te están no queriendo vender el producto de siempre. Más bien que por los impuestos, pues ya no te pueden vender la misma fórmula porque ya no les sale redituable. Entonces, hay que tener cuidado ahí con ese sentido y además, pues no es una queja, pero sí, hay impuestos que llegan para quedarse y si no, pregúntenme con la tenencia.
Eso es cierto, amigo, completamente estoy de acuerdo contigo y yo creo que este tema de los impuestos debería de ser, o debe ser muy transparente para nosotros los mexicanos, saber en qué se aplica, por supuesto, pero pues no estamos hablando ahorita en un tema de impuestos, se les está exhortando, reitero, a que hagan cumplimiento, no se les está prohibiendo la venta, se les está suspendiendo, que pongan en orden lo que tienen que poner en orden y que regresen al mercado. Ahora, para mí, esta acción que continúa aplaudiendo, lo que va a generar es que haya más competencia, una sana competencia, que incluso surjan nuevas queseras y que les impulse a incrementar la calidad en sus productos. Y nosotros vamos a tener un abanico de opciones con especificaciones muy transparentes para poder elegir cuál es la mejor opción. Entonces, esto también va a ser muy bueno para el mercado. Van a surgir, reitero, nuevas queseras, nuevas empresas, más versiones de los productos. Y nosotros con esa información veraz, pues vamos a elegir lo que más nos conviene. Ahora, como tú lo dijiste, es una caja de Pandora y definitivamente considero... En un mundo idealizado eso sucedería. Sin embargo, no vivimos en ese mundo idealizado, es la realidad. Aunque muchos de nosotros somos utópicos, no sucede que vivimos en un oligopolio, ¿no? Tristemente, y no es un libre mercado, es un oligopolio que al final el oligopolio termina siendo un monopolio. Entonces, eso de que surjan nuevas empresas y que nos proporcionen mejores productos, no lo sé, ¿eh? Porque ya te digo yo que es un oligopolio. De hecho, ¿cuántas marcas no son de la misma? Te escucho, Max. Yo ahí, por supuesto, también digo, oiga, ¿qué te hace pensar? O sea, eso es como decir, en una carrera, entre más obstáculos se pongan, más personas van a querer correr. Pues no, o sea, esto no va a generar competencia en ningún ámbito. Entre más difícil sea nadar, más personas van a querer nadar. O entre más probable sea ahogarse, más te incentivan a nadar o a aventarte la piscina. Pues no. O sea, entre más trabas, menos se emprende. Eso es algo lógico. Bueno, aplica todo menos a los Ironman. Claro. Pero aquí no es más difícil. No es algo que te estoy poniendo obstáculos. Cada norma, es que estas especificaciones las tenían... Eso se convierte en costos de producción. Pero esas especificaciones ya estaban. Claro, pero ya, o sea, sí, pero en cuanto a que si la pena es mayor, y al final, si me elevas la pena, yo incurro en un costo de producción mayor que hace que yo tenga temor y que lo tenga que analizar previo a realizar una acción. Esto no quiere decir, y yo lo quiero recalcar lo quiero que esté muy presente. Yo no estoy de acuerdo en que ninguna empresa, ni gobierno, ni nadie engañe. O sea, eso lo tengo que poner bien en claro. Porque yo con esto no estoy diciendo, ay, no, pues qué mala onda, porque no los deberían de castigar. No. Ese tenor ya nos quedó claro, pero ¿cuál es tu posición que defiende? En cuanto a que cuando dicen, no hay prohibición, por supuesto que hay prohibición, porque le están prohibiendo a una persona, no nada más a la empresa, a una persona que dice, pues yo quiero comprar este tipo de queso, aunque tenga tanto porcentaje de grasa vegetal, porque me gusta y punto. Y quien me está prohibiendo son ese tipo de normas que me están impidiendo a mí como consumidor hacer una elección libre. Y entonces, si te pregunto, ¿no hay prohibición? Pues esas empresas no pueden vender el producto que ya fue fabricado, pueden vender otro. Entonces, si hay una prohibición. Digo, habría que ir a los supermercados a ver si estos productos realmente no están. Si no están, si hay un déficit de estos productos, yo creo que sí, entonces fue una medida prohibicionista. Si los productos los puedes todavía comprar, entonces no hablaría yo de una prohibición completamente hablando, pero entiendo tu punto. Los productos todavía están afuera ahí, me consta. Exacto, o sea, el producto no se retiró de los almacenes. Entonces la ley no se hizo, no hizo nada. Está. ¿Qué hizo la ley entonces? El producto está. Ahora, o sea, sí estás a favor del engaño, porque ¿Cuál fue la acción de la ley entonces? Te están diciendo 100% leche, no te están dando algunas especificaciones en las cuales no están cumpliendo. A ti te están diciendo... Eso es peor. ¿Quién está...? Exacto, es peor, porque te están dando... Entonces la ley no está operando. Mucho peor. Argumentan que dicen algo y una sanción, ni siquiera una proporcional. Que eso es mucho peor.
Eso, creo que llegamos al punto de inflexión bastante interesante. Las leyes, las normas no se están cumpliendo y no hay quien las haga cumplir, ¿no? Quienes estarían, no existe. Entonces, creo que para arrojarnos un poco de luz, valdría la pena leer el comentario que nos han dejado en el Facebook Live. Por cierto, les agradezco a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión, son muy amables al hacerlo. El comentario de Luis Antonio Enrique Chacón dice lo siguiente. Falta comentar que no solo hay impacto en la confianza del consumidor, también hay en la salud de las personas y principalmente hay afecciones con las empresas productoras que sí venden el producto como debe ser, bajo las normas. Y por la competencia del mercado, estas empresas cumplidoras quedan fuera. La medida correctiva parece que es proporcional si se considera esto. Entonces, bueno, vamos a pensarlo así porque yo no lo había tenido en cuenta. Bueno, hay empresas que sí venden el producto tal y como la norma oficial mexicana dice. Entonces, estarían en desventaja con quienes no la venden como tal. Eso es lo que plantea el buen Luis, a quien le agradezco demasiado su comentario. Abondano, ¿qué piensas al respecto? Porque ya veo que quieres expresarnos algo. No, me parece muy interesante. Yo sigo manteniendo que a mí no me parece poco proporcional. Me parece aún peor si además la autoridad sale, dice que va a aplicar una sanción y no pasa nada. Eso me parece aún peor. Pero en sí, lo que la autoridad dijo que iba a hacer, me parece poco proporcional. A mí lo adecuado, creo que debería ser la obligación de poner un etiquetado, en este caso, pues sí, a mí esos etiquetados no me llaman la atención, pero bueno, ya como para darles la razón en ese aspecto. Pongan el etiquetado, no pasa nada. Pero, pues por el incumplimiento de la norma, claro, hay una sanción monetaria. Cóbrame un porcentaje de las ventas o algo así, o una multa o algo en un momento determinado. A mí eso es lo que me parece correcto, porque todo engaño me parece incorrecto. Eso es lo que yo pienso. Me parece muy atinado el comentario del que nos está escuchando. Sí, porque esa es la otra cara de la moneda. Completamente de acuerdo. De alguna manera, yo estoy de acuerdo con los tres expuesto muy bien. Vamos a pasar al segundo, que para mi gusto todavía es mucho más denso, mucho más entendible y más criticable también en algunos aspectos, pero no quiero dejarlo de soslayo. Podríamos preguntarle a la gente que fuma, por ejemplo, yo estoy mucho con el tema de los cigarros porque me parece impresionante cómo le han cargado de impuestos al tabaco y seguimos teniendo uno de los países más consumidores de tabaco en el mundo, y es real. Entonces, no está funcionando. Las políticas públicas no están funcionando. En materia de salud no están funcionando, Se le impuso el impuesto, las cajetillas ahora traen estos logos de las ratitas, estos logos ya sabe la gente de lo que hablo, y podríamos, es más, atrás trae un número que si usted quiere dejar de fumar, llame a tal número, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos mexicanos que ya fumaban realmente dejaron de fumar? ¿Y cuántos jóvenes que no fumaban, ahora que están fumando, piensan dejar de fumar por ver este tipo de imágenes? Yo creo que es menor y sin duda alguna, pues no ha hecho gran eco. Los porcentajes son muy menores. En fin, el segundo tema, Max, si nos puedes dar luz, ¿cuál es el tema que vamos a continuar? Pues es el tema de un nuevo impuesto o aranceles, que sea básicamente lo mismo. Y seguimos con los impuestos, ¿eh? Sí, es básicamente lo mismo, un cobro bajo amenaza de sanción, pues, casi que una extorsión. Pero ojo, a mí me parece impresionante el tema porque ya hubo un país que incluso prohibió poner paneles solares en casas porque técnicamente para ellos, en el entendido que el Estado puede hacer, privatizó el sol. La luz solar la privatizó y estaba prohibido, fue una región en España, estaba prohibido utilizar los paneles solares. Impresionante, ¿no? Entonces, ponerle este impuesto a estas energías renovables, como las conocemos, o energías del 21%. Del 21%, es impresionante. Técnicamente, ¿qué te están diciendo? Tú ni voltees a ver allá, tú regrésate a los recursos no renovables, ¿no? Como lo son todos los derivados del petróleo, y vamos a darle por ahí, ¿no? Pero pues esa es la temática de la cuarta transformación. Para ello quisiera darle, antes que le dé la palabra a cualquiera de ustedes, Maite, tú que estás en este tenor, ¿qué piensas al respecto? Porque estamos muy cargados de esta ideología de la cuarta transformación, de las refinerías, estamos volcados al petróleo, pero que ya México no había pasado ya por esa cuestión del milagro mexicano en pleno siglo XXI.
Bueno, amigo, ahorita solo por mencionar, pues no hay que irnos tan lejos. Tú mencionaste España, que tiene, bueno, una prohibición. Asimismo, los Estados Unidos impone un impuesto a quienes utilicen o hagan uso de paneles solares. Entonces, tenemos a un país vecino que está, pues sí, teniendo este tipo de prohibiciones o bien imponiendo algún tipo de impuesto por el uso de este tipo de energías renovables, como es el panel solar. Entonces, en este sentido, pues, híjole, mi postura ahora sí no es tan tajante como en la noticia anterior que conversamos, que ya expusimos. Aquí estoy a favor y estoy en contra. A favor en el sentido de que esta medida de imposición de impuestos va a permitir que pues nosotros podamos participar en ese mejoramiento del medio ambiente, ¿no? De poder ser partícipes, aportar un granito de arena en ya pues retirar el tipo de energía que perjudica al medio ambiente. Se ha hablado en las últimas semanas, los empresarios, que se van a dar a conocer proyectos de energía eólica y fotovoltaica. Entonces considero que posiblemente el Estado mexicano impuso esta serie de impuestos para poder beneficiar, reitero, al medio ambiente y también poder terminar o concluir con esas prácticas desleales de comercio y de precios a nivel mundial. Entonces, en este sentido, pues bueno, favorezco esta imposición porque pues vamos a podernos sumergir en este tema de las energías renovables y por otro lado pues considero también que es un impuesto pues alto como lo mencionaron ya ustedes, de verdad sí es una medida pues muy estricta en este sentido, pero pues bueno, también contribuye a lo que mencioné, a poder concluir con esa práctica desleal de precios. Ahora, hay que tenerlo muy en claro, las energías limpias no son tan limpias. Sí, efectivamente, vamos a utilizar la energía del sol, la energía de las olas, etcétera, etcétera, del movimiento del viento, pero ¿dónde lo vamos a almacenar? En baterías. ¿En baterías de qué? De litio, de cadmio, o sea, estos elementos tampoco son muy limpios que digamos, son completamente tóxicos para las tierras. Entonces, sí, yo tengo entendido que efectivamente las energías limpias o renovables traen un gran problema consigo, el almacenamiento, las baterías. Entonces, ahí también tenemos, ahora también se habla del oro blanco. Ahí hay una materia interesantísima que se llama el oro blanco, hoy el litio. El litio, ¿no? México, por cierto, tiene reservas de litio interesantes que también ahí la cuarta transformación le quiere echar el ojo, pero lo que estamos hablando no es cosa pormenorizada. Ya les decía que esta noticia tiene un trasfondo político muy interesante, el oro blanco, las energías, sino por qué, y sobre todo hablar de las energías renovables es estar en contra del petróleo. O sea, si buscas una salida de las energías renovables, es ir en contra del petróleo y sobre todo de países que al final del día han sostenido su economía con base en el petróleo, como es el caso mexicano. Sin embargo, hoy Pemex ya está demasiado vituperizado. Pemex ya no se encuentra en las capacidades como para poder sortear las necesidades actuales de nuestro país y bueno, al final del día se quiere regresar otra vez a reincentivarlo y a tener esta modernización. Yo no niego que se puede hacer, hay gente muy preparada, se tiene el Instituto del Petróleo, etcétera, etcétera, se tienen profesionistas de la más alta calidad, pero habríamos que ver también las opciones distintas que hoy nos proporcionan las energías renovables. Paola, ¿qué tienes al respecto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué mención te merece esta noticia con la que también pudimos tenerlos en cuenta? Además, hay que tener una consideración. Hoy tenemos una compañía federal de electricidad que vino a sustituir ya a Luz y Fuerza del Centro. Entonces, todo esto tiene una maniobra política. ¿Cuál es la maniobra política que tú puedes ver, Paola? Muchas gracias, Manuel. Pues sí, yo creo que es un tema complejo. A decir verdad, yo nada más lo estaba como enfocando a solo un sector, pero es real. Yo creo que el trasfondo político que tiene y a donde se quiere llegar todavía es mayor. Somos testigos que pues la cuarta transformación no ha volteado a ver. Entonces es quizás de la razón de por qué este impuesto podamos llamarlo que es alto.
Sin embargo, bueno, hablando de las energías renovables, yo sí soy partidaria que tienen beneficios, tú lo has dicho, pero en este caso todo tiene pros y contras, ¿no? Creo que la energía eólica y su desarrollo es eficiente y sobre todo contribuyen al desarrollo sostenible y el tan aclamado desarrollo sostenible. Creo que todavía México va un poquito lento. Somos testigos que justo acaba de cumplir la Agenda 2030 5 años y todavía México en su tercer informe, que estaría próximo a salir el siguiente año, pues habría que ver qué avances se tienen en estas cuestiones de energías renovables, que nos llamaría mucho la atención, pero creo que todavía faltaría por ver. Yo ¿Qué también opinas tú, Max? ¿Cuál es el trasfondo? estoy muy de acuerdo contigo. Max, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Max como que lo veo taciturno, algo elucubrando en la mente. Sí, me pone a pensar mucho las opiniones que comparten. Yo estoy de acuerdo con Paola. Yo soy una persona muy preocupada por el medio ambiente realmente. Este, y bueno, voy a ir desglosando un poco lo que dice Maite. Me llamó la atención. Este, cuando dice, no entiendo qué es lo que dice cuando dice competencia desleal. Porque la CFE y Pemex, bueno, Pemex ya no tanto, pero la CFE es un monopolio, yo no puedo cambiar de prestador de servicios. Entonces, y si lo que dicen es que hay más impuestos en otro tipo de energías que en estas, entonces por eso hay una competencia desleal que también se le tiene que pagar, que cobrar al otro, pues me parece que es como un niño que, o ahorita, si puede, me lo explica mejor, yo estoy dispuesto a escucharlo, me parece que es como un niño que va corriendo y el chico que bulea en el barrio le pone el pie. Y en lugar de decir, oiga, deje de ponerle el pie a todos, se para y le dice, pero también póngale el pie al otro. Pues me parece que es algo así y no me parece poco lógico, pero quizá yo me puedo estar equivocando con lo que entendí. Después, en otros temas, o sea, por ejemplo, Pemex y la CFE son empresas que no tienen rendimientos, que ninguna persona sensata con conocimiento de finanzas invertiría en ellos. La refinería de Dos Bocas acaban de salir a decir que ya no va a costar lo que decían que iba a costar y que no va a estar en el tiempo que decían que iba a estar. Va a costar 200,000 millones de pesos más. Y que además, bueno, con las últimas lluvias, pues se inundó. Que discúlpenme. Y que los problemas ambientales, pues bueno, los problemas ambientales estaban en el aeropuerto de Texcoco. Aquí no. Y que las licitaciones a modo o señaladas, pues estaban allá. Aquí, pues es que esto, como dijo el presidente, que los corruptos son ellos, nosotros somos diferentes, confíen ciegamente en nosotros. Me parece más o menos el juego así. Después, por último, cuando hablan del litio, hace poco Graciela Márquez, la secretaria de Economía, salió a decir, y esto lo pueden leer en una nota del Sol de México, por eso lo tenía acá. La nota del Sol de México dice con estas palabras, 15 de octubre del 2020, México no tiene ni 1 kilogramo de litio, ni hay yacimientos. Graciela Márquez. México no produce litio, México no tiene yacimiento más grande de litio. Fue categórica la respuesta de la Secretaría de Economía, por lo cual también me lleva a pensar, cosa que ya había pensado, pero que hoy o cada vez que avanza este quehacer político se evidencia más, que las empresas no son las únicas que mienten, pues. Que los quesos Sí, no son los como únicos que que están dando publicidad hay datos que engañosa. ocultan, hay datos que están ocultando, por supuesto. Digo, Claro. voy a leer un comentario de Raimundo Yáñez Alarida, quien por cierto tengo el gusto de conocer, él es estudiante de química. Dice, algo que se tiene que entender muy bien es que toda acción humana tiene un impacto ambiental. No es competencia desleal, pero puedes invertir en tu hogar celdas solares, generar tú la propia energía e incluso vender el excedente de luz a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que Raimundo dice, bueno, pues si yo al final quiero tener una celda solar y mis vecinos no, pues yo me la voy a comprar y yo la voy a tener, ¿no? Para una cuestión de rendimiento propia. Pero, Claro. Maite, por alusiones personales, ¿quisieras contestarle a Max? Sí, bueno, aquí quiero comentar, exponer que no, yo no me refería a una competencia desleal, hablando internamente aquí en México, me refiero a que o leyendo varios artículos, porque no soy experta en este tema de las energías, pero sí pude informarme sobre que una de las
uno de los elementos que se tomó en cuenta para la imposición de estos impuestos es que pues sabemos que los productos chinos se venden a bajo costo, ¿no? Y que en muchas de las ocasiones no cuentan con la calidad suficiente pues para la venta, ¿no? Entonces, este elemento se tomó en cuenta en el sentido de que el resto de los países pues vendían este tipo de torres con un precio diferente y China lo estaba poniendo a disposición del mercado en un precio muy inferior al que se maneja a nivel mundial. Entonces, hablando de derecho internacional privado, por ejemplo, y del mercado, pues hay especificaciones, hay en términos coloquiales, pactos que tienen las empresas, etcétera, y los países en el sentido de definir precios en sus productos o en sus servicios. Entonces China estaba dejando el precio de estas torres pues muy inferior, muy bajito, y por eso se tomó en consideración esta característica pues para imponerle el impuesto a China. Ahora, yo creo que el tema de las energías definitivamente es muy controversial, así como hay pros, hay contras, ¿no? Hay áreas que no es prudente, hay áreas en las cuales no es prudente colocar este tipo de energías eólicas o fotovoltaicas. ¿Por qué? Por ejemplo, así muy breve, porque reitero, es un tema que definitivamente se tiene que tratar en otra sesión y con especialistas también en la materia, pero hay ciertas localidades en las cuales definitivamente no compete. Por ejemplo, se puede poner en una zona muy lejana que no tiene a su disposición servicios básicos, que se ponga la energía renovable y que porque haya una falla en ella, en un hospital, por ejemplo, se desatienda el tema de la salud. Entonces, estamos avanzando paso a pasito. O sea, no estamos en una época donde fuera el petróleo y la imposición de las energías renovables porque no estamos aptos ni capacitados para ello. Entonces es algo que se va a llevar paso a paso, pero pues bueno, eso se tratará en otra ocasión, solo aclarando que en la práctica desleal me refería a lo ya expuesto, no a lo que había entendido mi compañero Max. No, de hecho, la realidad es que en México no tenemos libre mercado de nada. Gracias. Lo que se tiene es un oligopolio impresionante y que se convierte al final en un monopolio de empresas, pues, deleznables al final del día, que sí ofrecen servicios, pero al final del día, como son los que están hasta arriba, pues imponen lo que sea por mayor, ¿no? El tiempo apremia, chicos. No quisiera que se nos acabara sin antes unos últimos comentarios y conclusiones. La verdad es que yo quisiera quedarme a platicar con ustedes, pero hay que ser respetuosos del tiempo de las personas que están también en la transmisión en Facebook Live. Los invito a los compañeros que nos puedan seguir de la transmisión, que dejen sus dudas, comentarios y opiniones, y al final les daré lectura. Comienzo contigo, Pao, tus comentarios finales al respecto, ya sea sobre el primer tema, el segundo, o un comentario final de cierre, por así decirlo. Te agradezco muchísimo también que estés con nosotros. Te cedo los micrófonos, Pao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues regresándome al tema que abordamos en la primera sesión de esta, a mí sí me gustaría pues más bien que los panelistas en esta ocasión tuviéramos a bien seguir la noticia para saber qué sigue y finalmente saber si en el Poder Legislativo de alguna manera se aborda que en las escuelas o ahora en la modalidad en línea nos pudieran brindar las herramientas para comprender este etiquetado. Que si bien quizás Max puede decir que es un tema ya agotado, pero yo sigo insistiendo en esta parte de la educación nutrimental. Eso por una parte, que ojalá que las empresas no sigan siendo desleales, pero pues ese ojalá yo creo que están las leyes, pero llegábamos a esa ambigüedad donde decíamos, bueno, pues sí, se suspendió, pero y no se quitaron del mercado, entonces, ¿qué pasó? Se supone que vivimos en un Estado de Derecho y es por el cual se tomaron estas suspensiones. En el siguiente tema, México era partidario de las energías renovables, puedo decir, entre comillas, y ahora está apostando por otro tipo de energías. Yo creo que en el siguiente año todavía tendremos mucho que ver en este aspecto y saber, por ejemplo, qué posturas tomarán las siguientes secretarías. Muchas veces se habla de este gran eslogan de una obediencia al mandatario y que no lo vemos con los fideicomisos, ¿no? Que ojalá que pudieran tomar una postura un poco más recta y coherente sobre todo.
Y con el comentario final no recuerdo cuál fue el nombre, que toda acción del hombre tiene un impacto ambiental, yo lo creo. Pero pues eso ya es una acción individual, cada uno tiene que trabajar. Te cedo el uso de la voz. ¿Quién sigue, Max? Muchísimas gracias, Maite. Pau, te agradezco demasiado y completamente de acuerdo, digamos, no hay algo 100% renovable, eso es la realidad, ¿no? Si bien la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma según Lavoisier, no existe una cuestión 100% renovable, ¿no? No vamos a poder tener esta idea de las energías completamente limpias, me parece que también hay que desmitificar un poco. ¿Son limpias con respecto a qué? En la bendita ciencia siempre decimos, ¿tan grande con respecto de qué? ¿No? Tan limpio con respecto a qué. Eso es lo que tenemos que entender. Bien, ahora sí, Max, te dejo los micrófonos para que nos ofrezcas tus conclusiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero mis conclusiones son estas. Cada vez que se impone un nuevo arancel, no solamente se impone a la persona, sino que también se le priva a la sociedad de poder acceder a un bien o servicio que libremente puede disponer comprar, si se encuentra en las condiciones para hacerlo, pero se le impide al ciudadano también acceder a él. Entonces, cuando Maite habla de la competencia desleal, que me parece incluso quizás hasta un poquito más allá, o sea, un poquito peor, cuando dice que venden a muy bajo costo, lo que le está diciendo el gobierno a los ciudadanos es, no, oigan, lo están comprando muy barato, gasten más. Y eso me parece terrible en una situación en donde México está en una crisis profunda, en donde México es un país con muchas carencias, en donde México es un país que tiene muchas cosas que resolver y el gobierno le dice, muy baratas, compre lo más caro. Entonces me parece peor. Y a quien perjudica directamente es a las personas que no tienen la posibilidad de vivir en una zona con áreas verdes muy amplias y disfrutar de un aire más limpio, y son precisamente los más pobres. Cosa que me parece aún peor, porque yo estudio ciencias sociales y hago esto no para favorecer a un grupo. Yo quiero que en mi país toda la gente pueda llegar a su casa después de una jornada laboral y tener un plan y dormirse tranquilo porque las emisiones de carbono no le están provocando cáncer o no le están dejando dormir o despierta con un dolor de cabeza terrible. Entonces esto me parece claramente un castigo a la sociedad, pues, porque el gobierno cree que así va a estar mejor, porque existe un libro que se llama La fatal arrogancia de Hayek, donde ellos se creen más allá de lo que el gobierno o los ciudadanos puedan acceder o comprender. Dice, para terminar, cuando dicen, el ejemplo común es, pero es que en los países, en Francia hacen esto, o dijeron en España hacen esto. Sí, en Alemania también habían centros de concentración. O sea, el que otro país haga algo, y es básicamente cuando el niño reprueba y le dice a la mamá, pero mamá, Juanito también reprobó. Eso no justifica que esta actuación esté bien. Entonces, debemos de concentrar o enfocar las políticas públicas no a que si Juanito Pérez o Donald Trump o Emmanuel Macron hacen o no hacen, sino conforme a lo que es y lo que puede hacer que el país se desarrolle. Y por último, me gusta mucho el comentario de toda acción tiene un impacto, y eso es claro, y a partir de las realidades que tenemos que construir nación. Sí, toda acción tiene un impacto ambiental, pero no es lo mismo desechar no sé cuántas toneladas a kilos. Cambia en la proporción. Sí, Y creo que ese debe ser el enfoque, reducir y crear políticas públicas desde la realidad, contemplando las consecuencias, no nada más de lo que va a pasar mañana, porque existe un dicho que es pan para hoy, hambre. Creo que en México está pasando algo así. Estoy completamente de acuerdo contigo, Maximiliano. Y antes de darte la palabra, amiga Maite, quisiera leer un último comentario que nos dejaron en el Facebook Live, que siempre les he agradecido. Nos mencionan, hay que separar las dimensiones del impacto de las energías renovables sin considerar el impacto ambiental y cultural. Por un lado, el consumidor puede comprar un equipo de generación de energía. Por otro lado,
Para ocupar este equipo se requiere de almacenamiento, baterías, etcétera, o de usar la red eléctrica nacional. Si se opta por la primera opción, las baterías, se requiere explotar más los recursos naturales y el costo se va a incrementar, por lo tanto las energías fósiles serían más baratas y más limpias. Si se opta por la segunda opción, usar la red eléctrica, la persona que instale estas energías pregunta, ¿debería pagar por usar la red? Que en principio es un bien de la nación. Siguiente pregunta, ¿qué sucede con las personas que no tengan acceso a las energías renovables? ¿Van a pagar por energía de un tercero? En teoría, el impuesto a la renovable es para garantizar la soberanía energética del país. Análogamente, se puede comprar un carro, pero debes pagar la tenencia y por autopistas. Es el comentario que nos dejan en Facebook Live. Les agradezco a todos ustedes. Ahora sí, amiga Maite, primero que nada te quiero agradecer porque hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en La Arena. La Arena es tu casa, la Red Mundial de Jóvenes Políticos te extiende las más amplias, a los más amplios agradecimientos. Además, tú sabes que esta es tu casa también. Y bueno, pues sin más preámbulos, Maite, te escuchamos. Bueno, amigo, pues igual, muchísimas gracias por permitirme participar en tu espacio nuevamente y poder, por supuesto, compartir diferentes perspectivas con los compañeros aquí presentes. Es muy interesante exponer diferentes conocimientos e ideales y pues para mí me congratula bastante. Ahora, pues quiero concluir haciendo alusión a lo que comenta Max. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que él menciona. No expuse que yo estaba de acuerdo en la imposición de los impuestos, sino más bien acoté que me informé y que supe que esta medida se tomó en consideración por el tema de la práctica desleal en el comercio internacional. En este sentido, pues bueno, reitero, no soy experta en el tema y el hecho de el hacer uso de energías limpias, pues me parece muy, muy bueno al respecto, igual a lo que comenta Paola, que pues bueno, no estamos haciendo cumplimiento de los objetivos de la agenda, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que quede a forma de reflexión que nos informemos sobre qué es la Agenda 2030 y una vez que estemos informados y que entendamos estos 17 objetivos, podamos contribuir nosotros desde nuestra trinchera, desde donde estemos en el local, a que pues podamos hacer cumplimiento, ¿no? Que lo vemos muy difícil, se está acercando la fecha, parece lejana, pero no es cierto, está muy cerca y pues hay afectaciones muy latentes que nosotros pues podemos aportar, reitero, ese granito de arena, ¿no? Y pues muchísimas gracias respecto a los temas, pues bueno, aquí hubo todo un debate respecto a al primer tema que se trató, que pues bueno, yo reitero, yo lo aplaudo, esa es mi conclusión. Para mí me parece muy factible que se preocupe el Estado por el tema pues, de la salud de sus nacionales y que pues también haga hincapié en el mercado a que pues se pongan a acotar la normativa, a hacer cumplimiento de la misma y que pues bueno, exista esa que se les incentive, vaya, a que pues mejoren la calidad de sus productos y pues bueno, que bueno que desde mi punto de vista se hagan este tipo de acciones. Y en el segundo tema, pues bueno, no soy la experta, es un tema muy interesante que vale la pena tocar en otra sesión. Muchísimas gracias y le mando un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y a mi equipo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Alcaldía Iztapalapa. Pues muchísimas gracias por participar, Maite, Pau, Max, les agradezco demasiado. No me puedo ir sin antes agradecerle a cada una de las personas que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook Live. Además, tengo que decirles algo. Apenas fue el aniversario del nacimiento del maestro Ludwig von Beethoven, su 250 aniversario, y por ello quiero leerles algo a manera de homenaje de este servidor para el maestro Beethoven. La poesía es música, es reflejo dinámico de nuestras culturas que busca entregarnos la plenitud de la vida con mensajes de canto eterno. Algunos armoniosos, otros disonantes, son una escala de matices de lo que fue, será y es. Si bien la palabra le es inmanente al sonido, pues se sabe canto, esta no refleja la totalidad de la vida en tanto que no reconoce aristas amorfas, no alcanza a recuperar cada bemol de la vida y mucho menos de la muerte, aunque es cierto es que se sabe expresar lo otro, lo acabado, lo decible, ya sea tangible o no,
pero no sabe encontrar lo oculto y extraño, es decir, lo vedado a los hombres desde origen, el misticismo de los infinitos. Así, la poesía es escritura oculta que solo pueden descifrar los espíritus de voluntad sincera y sapientes de su dualidad. Somos materia, origen y fin. Al no ser nada, lo somos todo. Somos poesía. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Pau. Les agradezco. Soy José Manuel Musaleno. Nos vemos en la próxima. Esto fue La Arena. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta entonces. Gracias a siguiente ustedes. lunes. Bye. Bye, bye.